traes tu Biblia en San Marcos capítulo 16, que es el último capítulo de este evangelio. San Marcos 16. Vamos a leer el versículo 15 de la bendita y poderosa palabra de Dios. ¿Estamos listos? Muy bien, léanlo en voz alta. San Marcos 16:15. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. A ver, a la de tres, nada más las damas. 1, 2 y 3. Y a la de tres solamente los caballeros. 1, 2 y 3. Amén. Pueden sentarse. Ahí nos dimos la mano, gloria al Señor. Recuerdan que les decía que, bueno, en este grupo de jóvenes hay chavitos. ¿Se acuerdan de eso? Hay chavos y hay chavorrucos también, los que todavía no quieren casarse. Muy bien. Y también les comentaba que antes de que terminara el año quería estar con ustedes por lo menos 3 veces por 3 temas, y hoy es el tercero y el último de los 3 temas. Sí, solamente para que recuerden, el primero fue la oración. ¿Se acuerdan de eso? Les decía que si ustedes escuche bien, y que el Espíritu Santo les deje clavado en su corazón, y si Cristo tardara años en venir, aun cuando yo ya no esté en esta tierra, pero que se acuerden de estos 3 cosas, 3 principios, que si ustedes lo hacen, van a permanecer hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si antes se van con Él, pues gloria a Dios, también se van con Cristo. Y la primera que hablábamos es la oración. Digan conmigo: oración. Ahí aprendimos que podemos orar en todo tiempo, porque la Biblia no nos va a mandar a hacer cosas que no se pueden. Y la Biblia dice, en palabras del apóstol Pablo, dice: oren en todo tiempo. Eso significa que podemos tener un tiempo íntimo con Dios en nuestra recámara. En la escuela de intercesión aprendimos que podemos hacer de nuestro cuarto un altar de intercesión o de oración. Pero también podemos orar en todo momento. ¿Sí? Si están haciendo tarea, les enseñábamos que platica con Dios. Si hay una materia en la escuela que se te hace difícil, platícale al Señor y el Señor te va a escuchar, porque Cristo es un amigo de los jóvenes. Platícale tus tristezas, tus alegrías. Platícale si te gusta algún filisteo para que te libre de él. No sé, todo le podemos platicar al Señor. En el tema 2 hablábamos acerca del conocimiento de la Biblia, que tenemos que leer la Biblia, tenemos que aprender versículos de la palabra de Dios. En las generalidades de la Biblia tenemos que aprender aproximadamente en qué tiempo se escribió la Biblia, quiénes fueron sus autores, cuántos libros hay en el Antiguo Testamento, cuántas epístolas hay en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Muy bien. Y ahora el tema número 3, te vuelvo a repetir: si tú haces esto, oras, lees tu Biblia y evangelizas. El evangelismo es extremadamente importante. Por un lado, porque al predicarles a las personas cumplimos la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Jesús dio esta gran comisión: por tanto, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión. ¿Y a quién se le dio la orden? ¿A los pastores? No. ¿A los evangelistas? Tampoco. Claro que todos ellos también lo tienen que hacer, pero por eso se le llama la gran comisión, porque toda la iglesia lo debe hacer. Otra cosa, no sé si tú lo has experimentado cuando das un discipulado básico, o cuando has evangelizado a alguien. Cuando tú estás evangelizando, también sientes la presencia de Dios. Por si se te está olvidando cómo fuiste salvo, predica de Cristo, háblales a otro de Cristo, y eso el Espíritu Santo va a hacer que te refresque la memoria de que tú ya eres una hija o un hijo de Dios.
Entonces, en el evangelismo es muy importante porque al dar la palabra también la estamos recibiendo. La palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas de salvación. En otras palabras, Jesús dijo: vayan a todo mundo y predíquenles, díganles las buenas noticias que yo les traigo. Jesús dijo: es necesario que yo predique el evangelio también en otras comunidades, en otros pueblos. En otras palabras, Él dijera: es necesario que yo anuncie las buenas nuevas de salvación en otras partes. Y hoy más que nunca esta palabra se necesita, porque en el mundo hay solo malas noticias, ¿verdad? Ya veo que hasta le sacan negocio, provecho, porque a mí me llega un SMS, un mensajito de texto pues, y dice ahí, menos 15 grados en estos estados, pero no te dicen qué estados, para que tú por el chisme vayas y veas en qué estado va a estar a menos 15. O tormentas en estos estados, o tal cosa en estos estados, y te dejan intrigado para que tú vayas a su página y te empapes de malas noticias. Y hoy el mundo está esperando buenas noticias. Por eso, si alguien ve las noticias, hermanos, desde que empezamos el enero de este año 2020, solo malas noticias. Incendios terribles en Australia, terremotos en otro lugar. Los polos se están deshielando, el nivel del mar está subiendo, y luego se nos deja venir este asunto del virus, y luego la devaluación de las monedas en el mundo, y el hambre, y tantas cosas que cuando tú ves las noticias dice: estamos perdidos, pero de pronto ves la Biblia y dice: jeje, estamos salvados, ¿verdad? Entonces hoy más que nunca podemos, perdón por la frase, la hemos usado, pero podemos ganar almas para Cristo. No debemos de estar conformes con lo que ya hemos logrado. Doy gracias a Dios, le decía a uno de los mentores hace rato, que quería ver la respuesta de ustedes. De verdad hemos tenido muchísimo trabajo con mi equipo, el equipo de Suni, el equipo de mi esposa. Toda la iglesia ha trabajado mucho en estos días. ¿Alguien puede decir amén? Porque tú eres parte de la iglesia. Entonces no nos dio tiempo de hacer el anuncio de que hoy nos íbamos a reunir. Regularmente 15 días o mínimo una semana antes avisamos. Pero yo le decía a un mentor: bueno, vamos a ver la capacidad de convocatoria que hay en los chavos, y doy gracias a Dios porque hay un buen número de ustedes aquí. Eso significa que les interesa la palabra de Dios. En cada servicio, ustedes saben que se saca una generación, y los mentores hacen el esfuerzo por darles a ustedes la palabra. Pero también como pastor general es mi responsabilidad compartirles de la palabra. Como les he estado diciendo, no venimos a un show, sino venimos a aprender y que el Espíritu Santo nos redarguya. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el evangelismo, escucha esto, el evangelismo, al igual que leer la Biblia y que orar, no es opcional. Nada de que si quiero lo hago y si no quiero no lo hago. No, es un requisito, es un mandamiento que Dios nos dejó. ¿Escuchó eso? Orar, leer la Biblia y evangelizar son tres cosas que son mandamientos, no son opcionales. Que te cases o no, eso sí es opcional, fíjate. ¿Verdad? Porque a veces eso lo agarran como mandamiento: tengo que casarme. No, no es mandamiento, brother. Eso es opcional, porque el apóstol Pablo dice: si un hombre da a su hija en casamiento, hace bien, pero si no la da, hace mejor todavía. De ese texto me agarro yo, gloria a Dios, ¿verdad? Para decir, bueno, nos vamos todos con Cristo. Entonces, el casarte, el bañarte, es opcional. Pero orar, leer la Biblia y evangelizar no es opcional. Es un, ¿qué dijimos? Mandamiento, requisito del Señor para que seamos sus discípulos. Ahora, voy a entrar de lleno al tema. Nada más que antes quiero que leamos por favor en San Mateo 24. San Mateo 24, 14. 24, 14. Escucha esto. Y este evangelio del reino
será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo me he hecho una pregunta en los últimos 10 años, y esa pregunta también se la lanzo a ustedes. Y esta pregunta ha estado en mi mente. ¿Será que ya todos los países, cuántos países hay en el planeta? Varios, dicen. Un poquito más de 200, ¿verdad? ¿Ah? ¿Quién dijo eso? Muy bien, gloria a Dios. Mi sobrino siempre es un estadista tremendo, gloria al Señor. 212 países. Qué exactitud, ¿verdad? Gracias, hijo. Entonces, ¿será que los 212 países ya oyeron de Cristo? Por un lado digo, si ya todos lo oyeron, preocupémonos porque Cristo viene en cualquier momento. Pero si faltan 2 o 3 países todavía, entonces también tenemos problemas porque tenemos que predicarles. ¿Y sabes por qué toqué este versículo? Porque hay muchos que cuando evangelizan y la persona dice, pero es que le evangelicé y no lloró, no se convirtió. No te preocupes. No dice la Biblia que los vas a convertir, dice predícales. Incluso cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Porque dice para testimonio a ellos. Lean bien, en todas las versiones dice igual, para que ellos oigan. No dice que para que se conviertan. Porque si tú te has convertido a Cristo es porque eres un elegido de parte del Señor. Dios te puso el dedo y te trajo hacia Él, porque nadie puede venir al Padre si el Hijo no lo trae. Tú no estás aquí por tu gusto. Es más, ni querías ser cristiano. Muchos de ustedes eran más perdidos que el hijo de la Llorona, y ahora son hijos e hijas de Dios, porque el Señor te eligió. Entonces, quiere decir que hay personas, hay países que van a oír el evangelio y no se van a convertir, pero como testimonio se les dijo, para que en el día del juicio no digan, a mí nadie me evangelizó. ¿Cómo no? En el internet escuchaste, en la radio escuchaste, en la TV escuchaste. Y escuchen ahora esto: el evangelio es poder de Dios para nosotros. El evangelio es salvación para nosotros, pero el evangelio es una sentencia de muerte para los que lo rechazan. Ay de aquellos que rechazan el evangelio. Otra vez, para nosotros que lo hemos aceptado, es salvación. Para los que rechazan el evangelio es una sentencia de muerte, porque escucharon y lo rechazaron. Ahora vamos a algo más práctico. Esta noche les voy a enseñar un poquito de evangelismo personal. Digan conmigo, evangelismo personal. Amén. Les voy a dar una probadita de lo que se enseña en el Instituto Bíblico acerca de esto. Es súper importante y hay ventajas en el evangelismo personal. Tal vez usted diga, pastor, si hay evangelismo personal, ¿qué otro evangelismo hay? Bueno, el evangelismo masivo, en el que usan los evangelistas, llegan a una iglesia, llegan a una campaña, van a un encuentro, en la primera noche se predica evangelismo, ¿sí? Masivo, que se le comparte a una multitud. Pero el evangelismo personal es, como su misma palabra lo dice, a una persona. Ese es el evangelismo personal. ¿Sí me explico? Ventajas: que lo puedes hacer en cualquier momento. ¿Estamos de acuerdo? En cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier lugar, tú puedes practicar tu evangelismo personal. Si tu mamá es inconversa, si tienes primos inconversos, si tienes hermanos, amigos. ¿Cuántos de ustedes van a la escuela regularmente? ¿Tienen amigos no cristianos? ¿A cuánto les has hablado de Cristo? Y no te estoy diciendo, porque hoy te voy a dar esa estrategia, que llegues con alguien y le digas, vos te vas a ir al infierno, arrepiéntete. No, hay algunas estrategias que yo quiero darles, como entablar una conversación evangelística. Otra ventaja del evangelismo personal es que le puedes compartir a la persona
a diferencia del masivo que ahí va general, en el evangelismo personal le puedes compartir a la persona de acuerdo a su sexo, de acuerdo a su edad, de acuerdo incluso al ambiente donde vive la persona. Porque no le puedes llegar de la misma manera con el evangelio a un viejito de 70 años que a una muchacha de 14 años. Tal vez al viejito le puede decir, bueno tío, pues ya le queda poca cuerda, ¿verdad? Conviértase a Cristo. Pero a la muchacha de 14 años no le vas a decir, vos ya te queda poca cuerda, porque tiene 14 años. El evangelismo personal, otra ventaja que tiene, que puedes practicarlo y compartir el evangelio con la persona también de acuerdo a su profesión. Esas son algunas ventajas del evangelismo personal y es poderoso. Y en la Biblia se practicó el evangelismo personal. ¿Quién creen ustedes que practicó el evangelismo personal? En primer lugar, Jesús. Las grandes verdades del evangelio, Jesús se lo dijo no a la multitud, sino a una persona. ¿Cuántos de ustedes no se saben San Juan 3:16? Sí se lo saben, ¿verdad? La pregunta es, ¿a quién se lo dijo Jesús? Porque eso lo dijo Jesús. ¿Pero a quién se lo dijo? ¿Verdad? No se lo dijo a una multitud. El maestro Nicodemo vino de noche y habló con él y le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Jesús dice, ¿para qué me hablaste? Ahí te va. Y el Señor lo evangeliza. ¿Sí? Entonces Jesús lo practicó. ¿Sí se acuerdan de aquella famosa frase que incluso los salmistas lo dicen mucho? Dice que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Y a quién se lo dijo? Nada más aquí Martincito está contestando. ¿A quién le dijo eso? A ver, a mí no me gusta el chisme. No, lee tu Biblia. Jesús practicó el evangelismo personal. Esa famosa frase, el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, se lo dijo a una persona. Claro que es para nosotros, porque es un principio de adoración. ¿A quién se lo dijo? A una mujer que la Biblia ni siquiera da el nombre, es la mujer samaritana. ¿Sí se acuerdan que la Biblia dice, y había allí cierta agua? Y este hombre dijo, ¿qué impide que yo me bautice? ¿Quién dijo esa palabra? A ver, esos de allá atrás también participen. ¿Quién dijo esa palabra? Allá hay cierta agua que impide que yo me bautice. A ver, los de aquí adelante que están más aplicados. ¿Quién dijo esa palabra? El etíope, un eunuco que venía de adorar a Dios. Y dice la palabra que iba en su carro, escuchen esto, iba en su carro, iba leyendo Isaías 53. Cuando el Espíritu Santo le habla a Felipe, un evangelista, y le dice, acércate a ese carro. Y cuando él se acerca, entonces el etíope va leyendo en voz alta Isaías 53. ¿Y si saben de qué habla Isaías 53? Habla de los sufrimientos del Mesías. Y entonces Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope responde, no, pues ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Dice Felipe, ¿qué quieres saber? Bueno, este hombre que dice que fue molido por los pecados, fue insultado, ¿habla de él mismo o de algún otro? Dice Felipe, ¿para qué me hablaste? Dice, habla no de Isaías, sino de Jesús. 700 años antes de que Cristo viniera, el profeta Isaías lo había dicho. Y por ahí le habla de Cristo. Este hombre llamado el etíope se entrega a Cristo. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos, había por ahí cierta agua y él dijo, ¿qué impide que yo me bautice? Mire, ese evangelismo personal llevó al etíope hasta el bautismo. ¿Sí me explico? Y hay una serie de acontecimientos, obviamente en el Nuevo Testamento, que hablan del evangelismo personal. Y tiene, vuelvo a repetir, sus ventajas. Se puede hacer en cualquier parte, se puede hacer
adaptarlo, personalizarlo de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu sexo, de acuerdo a tu cultura, de acuerdo a tu oficio. Y le vuelvo a repetir, ahora hay estrategias que algunas ya sin querer ya los mencioné. ¿Cómo podemos nosotros evangelizar a una persona? No vas a llegar ahí en la escuela, hey vos, ingrato, ya te vas a ir al infierno si no te entregas ahorita a Cristo. Se va a espantar la persona, pero no vas a ver ni por qué se va a entregar a Cristo. ¿Sí me explico? Dese cuenta cómo el maestro Nicodemo llegó a Jesús. ¿A qué horas? De noche. ¿A qué horas llegó Nicodemo? Entonces el evangelismo personal se puede a cualquier hora. ¿A qué horas llegó Nicodemo? De noche. Y se han preguntado por qué llegó de noche. Él era un fariseo y tenía miedo de los de la religión de los fariseos. Pero Nicodemo varias veces siguió a Jesús. Varias veces vio cómo Jesús echaba fuera demonios, sanaba enfermos, levantaba paralíticos, resucitaba muertos. Pero él no decía nada por miedo a los de su religión. Y si tú no hablas el evangelio por medio de tu religión, Dios te va a pedir cuentas. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice la Biblia. Entonces, cuando Nicodemo aborda a Jesús, escucha esto, en el evangelismo personal hay gente que te va a abordar. Nicodemo abordó a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces tú tienes que aprovechar como joven todas tus oportunidades para evangelizar. Incluso cuando tomas el taxi, ¿cuántos toman taxi de repente para venir a la congre? ¿Has evangelizado al taxista? ¿Otra vez? ¿Has evangelizado al taxista? Porque si tú dejas que el taxista hable de más, él te va a salir evangelizando a ti. Paras el taxi, llévame a Torre Fuerte. Ah, sí, conozco el auditorio, sí. ¿Y dónde lo dice? Aquí está en la Biblia. Por eso también otro consejo es este: tienes que aprender textos claves, textos que hablen de evangelismo. ¿Sí me acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Porque ¿sabes por qué? Porque te pones a buscar, parece que está aquí, no, parece que en Éxodo, nada que ver Éxodo. Y ha pasado que el otro te dice: no hombre, está en San Juan 3. Sí, verdad, es cierto. Resulta que aquel sabe más Biblia que tú. Cuando te agarra la tarde para ir a la escuela, no hay quien te lleve y tomas el taxi. Ay, no puedo hablar de Cristo ahorita porque estoy bien afligida, bien apurada. Por favor, Señor, lléveme, pero a 1000 por hora. Y no evangelizaste al taxista. Ya es que tengo un examen y ahorita no tengo tiempo para evangelizar. Y ese día te truenan. En cambio, si le hablas de Cristo, a pesar que llegas tarde, pero el Señor está contento contigo porque lo honraste hablando de Él, hasta exento vas a quedar. O te va a caer ahí una iluminación para que contestes bien el examen y tengas una buena calificación, porque así es Papá Dios para con los que le honran. Entonces miren, Nicodemo abordó a Jesús y Jesús practicó el evangelismo personal. Hay gente que te va a abordar, te va a decir: oiga, y del 10 al 12 de diciembre, ¿dónde ibas tan guapo? ¿Dónde ibas tan arreglada? ¿Fuiste a la Virgencita? No, señor, fui a Espontáneo 20. Y hasta te va a decir: ¿y por qué no me invitaste? Y vas a querer que esa hora te trague la tierra, porque hay gente que te vio y tú no lo invitaste que viniera a recibir la palabra del Señor. Hay gente que te va a abordar, incluyendo chavos. Si eres una jovencita, a un chavo que dicen me quiere tirar la onda, pues tírale la onda de Cristo tú también. Y no niegues al Señor, porque más si es un filisteo guapo y tú eres fierita, así como que llegaste tarde a la repartición de guapura. Dicen: ¿será que le digo de Cristo? ¿Será que no? Y cuando vienes a ver, ya te ganó también. Aunque aquí puras bonitas hay, guapas, hermosas, preciosas. Ya pues, aunque sea por fe, digan amén.
Te van a abordar y tú no tienes por qué negar al Señor. Ahora, en el caso de Nicodemo, escucha bien esto, él aborda a Jesús de noche. Pero en el caso de la mujer samaritana, ¿quién aborda a quién? Refresquen su cerebro. ¿La samaritana abordó a Jesús o Jesús abordó a la samaritana? Nicodemo abordó a Jesús, pero Jesús ahora abordó a la samaritana. En el evangelismo personal rompes prototipos, rompes esquemas, porque es el Espíritu de Dios que te está llevando a evangelizar a una persona. En primera, entre judíos y samaritanos, San Juan capítulo 4, no se llevaban. Otra, no era lícito que un hombre hablara a solas con una mujer. Miren cómo el Señor vino rompiendo esos paradigmas. Incluso cuando le dicen al Señor, mira Señor, entramos a Samaria y trajimos acá una pizza con pepperoni, come por favor Señor. Y Jesús dice, no, yo tengo una mejor comida. Dicen, ¿alguien le habrá traído? ¿Será que la señora con la que estaba hablando le trajo? No, lo mejor para él era hacer la voluntad del Padre. Si tú te has preguntado y le has dicho a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para que yo la haga? Aquí está la respuesta. En San Juan 6 Jesús dijo, esta es la voluntad del Padre, que crean en el que Él ha enviado. Cuando tú evangelizas, estás haciendo la voluntad del Padre. Ahora Jesús aborda a la mujer samaritana. Otro tip para evangelismo personal, puedes usar cualquier cosa. Puedes usar el asunto de la pandemia. Me acuerdo que un viejito evangelizó a alguien por como una hormiguita que iba por acá. A ver, disculpe usted, y le hizo así y no mató a la hormiguita, y por ahí él empezó una conversación evangelística. Puedes usar cualquier cosita, cualquier detalle, cualquier tema para iniciar una conversación evangelística. Les hago una pregunta: ¿qué usó Jesús en el asunto de la mujer samaritana? El agua. Estaba el Señor sentadito junto al pozo de Jacob y la mujer vino a sacar agua. La mujer lo vio ahí, pero como cualquier otro, y sacó su agüita. ¿Y Jesús qué usó? El agua. ¿Cómo? ¿Qué dijo Jesús? Dame de beber, un poquito de agua. ¿Será que el Señor tenía sed? No. Era un pretexto para evangelizar a esta mujer, porque él la conocía. Porque llega el momento en que le dice, a ver mujer, llama a tu esposo. Y la samaritana dice, Señor, no tengo esposo. Y Jesús dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. La mujer sorprendida se fue de chismosa. Luego buena evangelista la mujer, se fue rápido y les dijo, vengan a conocer a un profeta de Dios, es el Mesías, porque me ha dicho toda mi vida. No era toda su vida, nada más le habló de 5 más 1. No le dijo de toda su vida. Ahora, ¿ya se dio cuenta, entre paréntesis, que las mujeres a veces son mejores evangelistas que nosotros? Esa samaritana fue y le evangelizó a todo Samaria. Por eso el evangelismo personal es lo máximo en cuanto a compartir el evangelio. Jesús practica, a una sola mujer le habla de Cristo y esta mujer se trae a todo el pueblo. Hace algunos años, un muchacho de la iglesia, y no les voy a decir que era muy espiritual el muchacho, medio carnudazo, andaba por el Parque Central y vio sentada ahí una muchacha y le gustó. Dice, qué bonita está esta. Y como que rodeó, le llego, no le llego, ¿qué hago? Y eso le llaman evangeligando. Eso no es evangelizando, es evangeligando. Y aunque sea por eso, háganlo de plano. Porque dicen, gano un alma para Cristo y una esposa para mí. ¿Sabe qué hizo este muchacho? En una de esas se sentó y practicó su evangelismo personal. ¿Sí? Utilizó alguna cosita por ahí, empezó a invitarla, finalmente la trajo a la iglesia.
Fueron novios, de ahí terminaron, pero había un propósito de parte de Dios, porque esta muchacha quedó en la iglesia y ya ven que yo por la obra de Dios no paro. Le dije, ¿sabes qué? Si quieres vamos a evangelizar a tu familia. Sí, por favor, pastor. Y fuimos, en base a esa muchacha, fuimos a su pueblo a evangelizar a su familia. Y hoy en día tenemos una iglesia en ese lugar ya por más de 10 años, para la honra y la gloria de Dios. ¿Y cómo empezó todo? Un muchacho que evangelizó. Usted no lo haga, pero este muchacho sí evangelizó porque ganó un alma para Cristo y una novia para él. De hecho quería casarse, pero y ahí la muchacha se dio cuenta que este era un carnudazo marca Acme. Puedes usar cualquier cosa para entablar una conversación. Puedes romper paradigmas. Es decir, si Dios te pone evangelizar a alguien, no lo pienses, hazlo en el nombre del Señor. Porque también te voy a decir una cosa, a veces tú, o sea, tu carne, tu persona quiere evangelizar a alguien y dice, quiero evangelizar a esa persona, pero no se da el momento. Y a veces ni estás pensando en la persona y Dios te pone inquietud por evangelizarla. No sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado muchas veces desde que yo era un chavo cuando me convertí a Cristo. Tenía tanto deseo de hablarle a alguien de la palabra y no se daba. Y a veces yo ni estaba pensando en esas personas y Dios me enviaba y me daba el espacio para evangelizarlos. Cuando sientas un deseo ferviente, evangelízalo. Tú no sabes si esa persona son sus últimas horas de vida que tiene. Incluso en la fila, si tú vas a pagar en el banco, a pagar tu recibo de internet, a comprar las tortillas, ahí también puedes evangelizar a alguien. Algunos de ustedes son sociables, pueden empezar a platicar. Yo sí soy muy sociable, hablo hasta por los codos, donde quiera hago amistad y platico, y cuando vengo a ver ya les estoy hablando de Cristo. Me gusta mucho el evangelismo personal. Y si tú estás en la fila, el Señor dice, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Qué quiere decir eso? Ahí en la fila puede haber una señora que te diga, pues sí, joven, ¿verdad? Qué dura está la crisis y cuando no tengo dinero me siento de lo peor. Y tú dices, ay señora, igual me pasa a mí cuando no tengo dinero, igual me siento. No, no es el momento. Aunque te sientas así, pero no lo digas. Mejor dile, señora, no hay problema. Si usted busca de Cristo, Cristo la va a bendecir y va a poner paz en su corazón. Y cuando usted se da cuenta, ya está usted evangelizando. Si Cristo te manda a evangelizar a alguien, no lo pienses, no lo dudes, hazlo. Porque para Dios no hay nada imposible. Fíjese que cuando yo estudié el Instituto Bíblico, yo acababa de salir de la preparatoria. Entonces, a mí no me gustaba perder un solo servicio, número uno. Número dos, pues tenía que ir al Instituto Bíblico. Entonces dije yo, pues tengo que trabajar en algo. Y se me ocurrió una idea. Hablé con una persona que tenía un taxi, le dije, oye, ¿te puedo ayudar en tu taxi si quieres? Y este hombre me dijo, sí, pero tendría que ser en el turno de la noche. Ya bien noche, a veces me tocaba trabajar hasta las 12 de la noche. Me gustaba mucho, me gusta mucho manejar, pero yo ya era cristiano. Y en una ocasión, recuerdo que esa vez me tocó trabajar parte de la madrugada, cuando apenas había amanecido. Yo iba por el Parque Central manejando y veo que una muchacha me hace la parada. Y tú sabes, ¿no? Si ves algo que tiene pico de pato, patas de pato, cola de pato, color de pato, pues es un pato. ¿Sí? Y yo me di cuenta, esta muchacha, 6 de la mañana, con minifalda, el cabello todo desordenado, el maquillaje todo batido, o sea, ropa de prostituta, zapatillas de prostituta, cara de prostituta, pues era una prostituta. Entonces dije, bueno, adelante.
y me dice tal dirección, ahí la llevé. Pero cuando llegamos a la dirección, me acuerdo que me dijo, ¿qué crees? No tengo para pagarte, pero tengo una tarjeta que se llama Cuerpomático, me dijo. Le digo, ¿y cuál es esa tarjeta? Dice, pues pasa a mi cuarto y con cuerpo te voy a pagar. Pero yo era cristiano y sentí que me tocó la mano y se me enchinó el pelo. Dijo, Señor, ayúdame. Y la quedé viendo y se empezó a reír y yo también empecé a reír y le dije, ¿sabes qué? Cristo te ama. Y le hablé de Cristo y ¿sabe qué pasó? A una prostituta. Cualquiera iba a verme y iba a decir, miren ese estudiante del instituto bíblico platicando con una prostituta. Están haciendo trato, ¿cuánto le va a cobrar? Ya ve cómo es la gente de chismosa. Pero no, nada que ver. Y cuando yo le empecé a hablar de Cristo a esta mujer, ella empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y dije, ¿ahora qué le hice? Y yo tirándole ahí el rollo, que Cristo te ama, te quiere salvar. Y yo sentí ahí la presencia del Señor. Y al final me dijo, lo que pasa que yo fui cristiana, le serví al Señor, pero descuidé mi vida espiritual. Y ahí me platicó todo su testimonio. Y ese día ella se reconcilió con Cristo. Porque a veces, gloria a Dios, vamos a encontrar personas que no conocen de Dios. ¿Sabe qué otra cosa me sucedió? En la iglesia donde yo me convertí, como no había visión, no había reunión de jóvenes, no había prácticamente nada más que los cultos. Yo sé que soy un hombre verdaderamente convertido a Dios porque amo a Dios. Y una característica, ¿quieres salir de la duda si eres cristiano? Pregúntate si amas las almas. Si te vienes a la iglesia, te da igual quién no viene, quién viene, te importa poco, no amas a las almas. Y dudo que ames a Cristo. Yo no sé si desde el principio Dios me puso un corazón de pastor. Esta iglesia no era muy grande, no rebasaba las 50 personas. Pero yo decía, faltó el hermanito ancianito, mañana lo voy a ir a ver. Y faltó fulano. Yo creo que eso tal vez Dios vio en mí y diría, este está bueno para que sea pastor, y me jaló. Y como no había nada en la iglesia, pero yo era un joven, entonces, ¿sabe qué sucedió? Los días sábados yo los ofrecía a Dios para ayunar. Y recuerdo que en ese tiempo había unas bicicletas, no sé si se acuerdan todavía las conocieron, llamadas bicicleta de montaña. Cómo me gustaba mi bicicleta, unas llantas gordas, deportiva. Por eso cuando usted me vea con mis llantas, soy deportivo porque tengo llantas gordas. Bueno, igual era mi bicicleta. Entonces yo tomaba mi bicicleta y para los que conocen Tuxtla, me iba al Parque 5 de Mayo, al Parque Central, y ahí evangelizaba. Más en el Parque 5 de Mayo. Encontraba gente que se burlaba del evangelio. Un hombre gordito, él ya grande, como de unos 55 años, con una bola aquí en el cerebro. Yo le compartí de Cristo y él me contestó con insultos, súper amargado. Me dijo, ¿sabes qué? 7 veces al día me da ataques epilépticos por esta bola que tengo. ¿Y sabes quién me lo hizo? Mi hermano me pegó, me dio una patada en el cerebro y desde ahí tengo ataques epilépticos. Y un hombre totalmente amargado. Y yo le compartí de Cristo y no hizo caso al evangelio. Pero yo dije, pues total, yo ya cumplí con hablarle, porque Dios te puede demandar a ti las almas de aquellos que no les has hablado. Entonces me iba un poquito más adelante, ahí más o menos por donde está el Seguro Social, donde está la Convivencia Infantil. Abajo pasa el famosísimo río Sabinal, que equivale al Tívoli de aquí, que ese río es de aguas negras. Entonces abajo del puente habían ahí muchos borrachitos, de esos que le llaman teporochitos. Y uno por uno yo le evangelizaba, algunos lloraban y yo oraba por ellos. Y luego me decían, jóvenes, que yo estoy llorando porque yo fui un gran predicador del evangelio. Yo decía, ay Señor. Y me encontré un montón de caídos y encontré otros que ahí en ese lugar hicieron su decisión por Cristo. En otra ocasión, estando yo en un hospital cuidando a mi hermano que había sufrido un ataque, él era militar y se vio muy grave. Yo estuve en el hospital militar cuidándolo un mes. Y ahí en la sala de espera vi que se acercó otra mujer, también prostituta.
Y le empecé a hablar de Cristo, y ese día ella llorando ahí en la sala de espera, ella entregó su vida a Cristo. No sé, muchachos, pero cuando tú haces esto se siente tan lindo, se siente tan hermoso traer un alma a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué Dios me tiene donde me tiene? Porque amo las almas. Aunque no digan amén, bola de envidiosos. ¿Sabes? Yo siempre le he enseñado a mis hijos y a mi equipo de trabajo: cuando tú vas donde nadie quiere estar, Dios te va a poner donde todo el mundo tiene que estar. Lo que hacemos, yo no me jacto, para mí es normal. Vino un predicador conocido hace un tiempo, un amigo de Suni, y me decía: ¿qué tal, pastor? Le digo: pues ahí vamos, poco a poco. Me dijo: ¿qué? Si esto es ir poco a poco, yo también quiero ir poco a poco, me dijo. El Bremer me dijo esa noche que ministró, me dice: oh, pastor, qué bonita iglesia. Le digo: amén. Pero ¿sabes por qué Dios nos tiene aquí? Y vamos a ir por más todavía, porque hasta la fecha, si se trata de evangelizar a una sola persona, yo voy y evangelizo a esa sola persona. La última persona que acabo de evangelizar en evangelismo personal, una señora de 71 años con cáncer en etapa terminal, en un hospital particular, el día sábado, este sábado, ayer. Y la hija es cristiana. Me dijo: pastor, mi mamá no quiere nada con Dios. Digo: denme chance de hablar con ella, pero déjenme solo. Y ahí estaba la mujer. Y ¿sabe qué es lo que la mujer no podía? Me dice: es que yo lo que no puedo creer que Cristo muera por mis pecados, y la que pecó fui yo, ¿por qué él? Le digo: exactamente, le ha usted dado al clavo, la salvación es por gracia. Me dieron 20 minutos para estar con ella, y en 20 minutos ella estaba aceptando a Cristo como su Salvador personal. Se siente uno tan bien. ¿Quieres? Mira, joven y señorita, ¿quieres activar tu fe? Evangeliza. No que ya no aguanto esta vida. Me ven sonriendo, pero estoy curando heridas. ¿Eso qué le importa a la gente? Habla del evangelio, y al sanar las heridas de otro, Dios va a sanar las tuyas. Tenía 20 años cuando me entregué a Cristo, y estaba allá por Tuxtla. Fui a ver un trabajo allá por donde llaman La Pochota, en la entrada viniendo de Coita y Berriozábal. Y en lo que esperaba ahí en un tronco de árbol, se me acercó un viejito cae bien de unos 70 años, y empezamos a platicar de la Biblia. La plática se puso sabrosa con la presencia de Dios, y llegó un momento que el viejito de 70 años se quedó callado, y yo, un chavo de 20 años, le empecé a hablar de Cristo, y él empezó a llorar y dice: ay, qué lindo. Y me dice: llevo 50 años siendo testigo de Jehová y jamás había sentido lo que estoy sintiendo contigo. Le digo: es que yo soy cristiano. Y me dice: ¿qué tiempo llevas? 3 meses, le digo. Pero con la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es lo que hace todo. Mire, cuando tú evangelizas, Dios envía ángeles cerca de ti. Cuando tú evangelizas, se hace un ambiente, una atmósfera tan linda que no te quieres salir de ahí, quieres seguir evangelizando. ¿Sabes por qué Dios me tiene acá? Porque por un alma yo voy y lo evangelizo. Y por eso sé que Dios me pondrá donde muchos quisieran estar, porque todos quieren la pantalla, el Facebook, y que esto y que lo otro. No, yo no quiero eso. Eso ha venido por añadidura. Un amigo, un pastor de Mérida, vino hace como 3 años espantado. Ese sí casi se desmaya, literal. Me dice: wow, ¿qué está haciendo Dios aquí con ustedes? Nadie puede hacer esto si Dios no está con ustedes. Era un Nicodemo este. Y dice: en Mérida, Yucatán, hay 2 millones de habitantes. ¿Cuántos hay acá? Le digo: si al caso hay 300,000 coletos. Bueno, en Mérida hay 2 millones de habitantes y ningún ministerio tiene lo que ustedes tienen. Amén, dije yo, Dios está con nosotros. ¿Sabes cuál es la diferencia? El amor a las almas. Si estás deprimido, ve a un hospital y evangeliza a alguien. Vas a ver que hasta la depresión se te va. Si estás ahí como que estoy desganado, y pasan su nota, orar por los desanimados, pues ve y evangeliza a alguien y vas a ver cómo te retroalimentas. La base del cristianismo es el amor por las almas. Todo ministerio que no ama las almas no es apto para cuidar un rebaño.
No están listos para esta conversación. ¿Será? Sí, y Dios te va a recompensar. Sabes, te quiero platicar un testimonio, no sé si aguantan todavía, porque como tuvimos una jornada larga, algunos ya están así. Pues yo también no he dormido casi nada, y mañana en la madrugada tengo que irme a la sierra a 4 horas de acá o 5, por amor a esas almas también, por cierto. Sabes, cuando tú honras a Dios y amas las almas, Dios te bendice, te recompensa. Fíjense que los días sábados, solito yo, obviamente con la presencia de Dios, el ayuno y evangelizar. No evangeligar, porque la verdad pues no me interesaba a nadie, pero sí evangelizar. Y en ese tiempo era muy importante la cartilla militar, del servicio militar, y yo no la tenía, nada más tenía la famosa precartilla. Y bueno, ya no sé si es igual ahora o tus padres te han platicado, tal vez hay cosas que no entiendan al 100, pero se tenía que llevar la precartilla y te sorteaban. Si te tocaba bola blanca, no marchabas, decían. Te tocaba bola negra, marchabas un año porque marchabas. El problema conmigo era que aunque yo llevara la cartilla, yo marchaba porque marchaba un año, así le llamábamos. Es el servicio militar obligatorio a nivel nacional. ¿Y por qué? Porque era remiso. ¿Y qué era un remiso? Que como yo no llevé mi precartilla a los 17 años, sino hasta cuando cumplí 20, entonces yo estaba en problemas. Y mi hermano, que era militar, me dijo: marchas porque marchas, y es bueno porque no sé qué, y me tiró un gran rollo. Y yo dije entre mí: no marcho porque no marcho. Y mi hermano decía: es que marchas porque marchas. Pero mi hermano era mundanote, no me va a entender. Pero sabes, yo con mucho gusto, siempre me gustó el ejército. Dije: yo con mucho gusto marcho, pero es un año, son 52 sábados, tener que llegar al ejército, hacer talacha a lo que te manden. Y para mí el sábado era día de evangelismo. No quería cambiar mi día de evangelismo. Pude ser un viernes, un lunes. No, para mí era el sábado el día de evangelismo, de salir a las calles. En Tuxtla hasta la fecha, la casa de la familia está a 2 cuadras del ejército. Ahí mis hijos lo saben, está el batallón a 2 cuadras. Había 2 opciones para dejar la cartilla militar. Una era dejarlo ahí en el batallón, y la otra es a la presidencia municipal. A mí me quedaba más cerca el batallón, pero no sé, yo sentí llevarlo a la presidencia. Había que tomar vehículo, ir hasta la presidencia y entregar. Ahí entregué mi cartilla, escuchen bien. Pero en lo que yo iba, yo hablé con Dios y le dije: Padre, yo no quiero marchar, porque los sábados es de ayuno y me gusta seguir evangelizando. No quiero distraerme de tu obra. Y no dejé ahí a 2 cuadras en el batallón mi precartilla, me fui hasta la presidencia municipal. Y recuerdo que el primer sábado de ese año, en enero, el primer sábado de enero de ese año, estábamos convocados. Llegamos miles, tal vez 3,000, 4,000 elementos. Entonces, tomaron un equipo de sonido. Y el capitán dijo: por favor, todos los que entregaron su precartilla aquí en el batallón, pónganse al centro, ahí en el campo donde están las porterías. Ahí van todos. Luego dice: y todos los que entregaron su precartilla en la presidencia, en la pista. Ahí sí voy yo, en la pista, ahí estábamos ahí bien derechitos. Y luego dice el capitán: ahora, todos los que están en el centro, que entregaron su precartilla aquí en el batallón, vayan a la derecha, les van a dar pico y pala para que vayan a trabajar. Y todos los que están en la pista, que entregaron su precartilla en la presidencia, se pueden ir. Ahí vienen dentro de un año para que les demos su cartilla liberada. Amén, dije yo, porque ahí estaba yo. Porque cuando tú honras a Dios, Dios te honra, Dios te favorece, Dios va a cumplir los deseos de tu corazón. ¿Sí me explico? Y recuerdo que unos amigos que estaban igual que yo, nada más que a ellos sí les tocó llegar 52 sábados.
Yo nada más llegué al año y dije, soy perengano. Y me dijo, ¿cómo no, joven? Aquí está. Hasta la fecha tengo mi cartilla militar liberada. No soy soldado del ejército mexicano, pero sí soy un soldado de Jehová de los ejércitos. Y habían dos amigos que, igual que yo, nada más que ellos dejaron su precartilla ahí en el batallón. Me dijeron, ¿cómo le hiciste? Le digo, eso es lo bueno de tener palanca con el alto mando. Dijeron, más que en ese tiempo creo que el secretario de la Defensa Nacional se llamaba Juan Arévalo Gardoqui. Es tu tío Gardoqui. Por ahí va la cosa, le dije. Ellos no entendían, porque a veces la gente no te va a entender. Cuando tú le das prioridad a Dios, la gente va a decir, loco, Aragán no quiere trabajar, pero tú sabes tu locura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos están locos? Para que llame al 911. Entonces yo le decía, es que estoy palanca con el alto mando. Ellos no entendían que sobre todos ellos hay uno más alto, que es nuestro Dios. Agrádale a Dios. Pastor, ¿cómo le voy a agradar a Dios? Ora, lee su palabra y evangeliza. Haciendo esas tres cosas vas a permanecer hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdate que tú, como joven y como señorita, puedes practicar el evangelismo personal. Aquí me doy cuenta que hay jóvenes y también muchachas que cuando se trata de hablar de Cristo son bien tímidas. Nada más hacen se ríen, la carita de ángel. Digo, qué tímidas son. Pero realmente no son tímidas. Ahí en su escuela hablan hasta por los codos. Así le decía el otro día a un siervo, como que su hijita, le digo, es muy tímida. Dice, ¿qué cosa? Mi hija habla hasta por los codos allá en la casa. Digo, mira pues, y tan penca que se ve esta. Había otra muchacha hace años, ¿dónde si se movía? Y de 16 años se huyó con el novio. ¿Y dónde lo conoció? Dicen que dejó la iglesia y se fue a los antros, y allá bien que bailaba y aquí no movía el bote. Pero en el antro bien que movía el bote, y ahí se fue también con su novio. Entonces yo ya me di cuenta de una cosa: ustedes no son tímidos. Y basta con ver su muro de Facebook. Por eso muchos ni me agregan, porque dicen, ay, me va a ver el pastor. Pero si Dios te está viendo, ¿qué no hacen? ¿Cuántas fotos no toman? ¿Cuánto rollo no tiran? Yo siempre he dicho esto: si eres capaz de aprender un chiste, platicarlo y hacer reír, eres capaz de evangelizar. ¿Verdad que sí? ¿Sabían ustedes que es más fácil hacer llorar que hacer reír? Payaso dirán. No, lo que te quiero decir, que si eres capaz de aprender un buen chiste, contarlo y que tenga un efecto de risa, entonces eres capaz de evangelizar. ¿Sí? No digas, es que hermano, es que yo soy chamula, ¿y qué tiene? Es que yo soy sinacanteco, ¿y qué tiene? Es que soy azteca, ¿y? Es que mis papás son indígenas, ¿y? No hay ningún problema. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Voy a terminar con esto. Yo sé que en la última parte que testifiqué de lo lindo que se siente, son contaditos con mis dedos quienes lo han sentido, porque aquí hay una generación que no evangeliza. ¿Sabe qué me decía el Señor hace unos días? Me decía, hay muchos jóvenes que no conocen mi presencia. Hay una generación que no está experimentando el poder de Dios. ¿Sabes cómo lo vas a experimentar? Evangeliza, habla de Cristo. No le ofrezcas sanidad a la gente, ofrécele salvación. Y si a Dios le place, aparte de salvarlo, también lo va a sanar, porque para Dios no hay nada imposible. Eso me preocupa a mí como pastor, que hay una generación que no conocen el poder de Dios.
Hay una generación que están en la iglesia porque sus padres los trajeron. Están en la iglesia porque nacieron en cuna evangélica, que la única evangélica era la cuna. Yo quiero transmitirles eso en el nombre del Señor. A mí no me leyeron la Biblia en la cuna. Somos 9 hermanos, todos cruzados con víbora de cascabel, drogadictos, borrachos, pandilleros, idólatras. Y de lo más vil y despreciado el Señor rescató. Por eso yo estoy convencido que yo soy un hombre genuinamente convertido a Cristo y que amo a las almas. Si tú no amas las almas, dudo que ames a Cristo.